Muy buenas tardes, tengan todos y cada una de ustedes y quienes están viendo este video de la clase. El día de hoy vamos a continuar con los músculos. Pero primero, antes que nada, nuestra primera diapositiva tiene que ver con cadenas musculares. Y para ello vamos a hablar sobre qué es una fascia. Aunque hemos hablado anteriormente sobre esto, queremos recapitular, queremos hablar un poquito más sobre ella. La fascia simplemente actúa como una envoltura de tejido conectivo que liga y une los músculos con la estructura ósea. Los une entre sí directa o indirectamente, también une órganos y vísceras. Quiere decir que la fascia entonces viene siendo algo importante para poder tener la unión de todo nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando la fascia es dañada? ¿Qué pasa cuando hay algún problema? Esto es tema muy importante que vamos a ver más adelante. También dentro de lo que hoy vamos a hablar están los meridianos, que son elementos muy importantes dentro de nuestro organismo. Partimos del principio que existe una sustancia inmaterial invisible para nosotros que llamamos chi y que es la responsable de cualquier cambio biológico. En el ser humano los principales canales energéticos son 12. Tenemos, por ejemplo, el meridiano del corazón, el meridiano de los pulmones, el meridiano del hígado, en fin, tantas cosas. En el ser humano los principales canales, como dije, son 12, 6 meridianos yang y 6 meridianos yin. Vamos a empezar entonces ahora en detalle, teniendo como previo lo que es la fascia y los meridianos. Vamos a empezar tomando en cuenta la parte del primer músculo que ya vimos la semana pasada o antepasada, y es el trapecio. El trapecio es un músculo grande y triangular que está en la parte de atrás de nuestra espalda, que se extiende desde el cráneo, desde la nuca, vamos a decir, hasta la columna vertebral y a los hombros, hasta la clavícula, como pueden ver en el video, y a los hombros, y se extiende a lo largo de nuestra columna vertebral. Ayuda a mover y estabilizar los omóplatos, así como a inclinar y girar el cuello y la cabeza. Cuando ustedes mueven de derecha a izquierda, de izquierda a derecha la cabeza, estamos usando el músculo llamado trapecio, que está en la parte superior debajo de la dermis y epidermis. Entonces también nos ayuda a girar el cuello, ¿sí? Importante es entonces el trapecio cuando usted está con tensión nerviosa, e incluso siente usted también un hormigueo en la parte del cuello, puede sentir en el trapecio cierto hormigueo. ¿Qué está pasando? Que está actuando no solamente sus músculos, sino todo el estrés acumulado a lo largo del tiempo, y eso afecta nuestro cuerpo definitivamente. Esto es un repaso de lo que vimos la semana anterior con relación al curso de anatomía. También vimos el dorsal ancho que se extiende a lo largo de la espalda en la parte de atrás como alas de murciélago. También es así como dice en esta diapositiva, es un músculo ancho y plano que se extiende desde la parte baja de la espalda hasta el hueso del brazo, o sea, hasta nuestras axilas. Y también en la parte del húmero. Es responsable de la aducción, extensión y rotación externa de brazo. Cuando usted levanta sus brazos, cuando usted los gira, tiene bastante que ver con la parte del dorsal ancho, que también viene siendo uno de los músculos externos de todas las capas que hay internamente con relación a los músculos.
Hoy vamos a empezar con el tercer músculo y este tiene que ver con la espalda, con la columna vertebral. Se llama músculo erector de la columna, que va desde el atlas hasta el sacro y el coxis. Este grupo de músculos se encuentra a lo largo de ambos lados de la columna vertebral, desde la pelvis hasta la base del cráneo. Ayudan a mantener la postura y son responsables de la extensión y rotación de la columna vertebral. El erector de la columna sirve para que usted pueda hacerse hacia atrás sin que se quiebre o hacia adelante, inclinarse hacia adelante como cuando usted se toca la punta de los pies o simplemente las rodillas. Importante es entonces que se tome en cuenta. Este es el músculo erector de la columna. Tenemos el músculo explenio, que es un músculo largo. Estamos hablando de atrás de la nuca y delgado, que se encuentra en la parte posterior del cuello y ayuda a la extensión y rotación de la cabeza y el cuello. ¿Con quién? Juntamente con el trapecio. Entonces vemos que está en la parte de abajo del trapecio, que también ayuda a rotar su cabeza del lado derecho al lado izquierdo, del lado izquierdo al lado derecho, o bien a ver hacia abajo o hacia arriba. Este es el músculo esplenio. Tenemos el romboide mayor y el romboide menor. Esos se encuentran cerca de la clavícula, entre los omóplatos y la columna vertebral. Ayudan a estabilizar los omóplatos y a retraerlos hacia la columna vertebral. Como ustedes ven en la gráfica, ahí tenemos los dos músculos. El romboides menor y el romboides mayor, para que se tomen una idea de los músculos que estamos viendo. Hoy vamos a ver 7 músculos y ustedes van a investigar otros músculos. Por favor, pido que lo tomen en cuenta. Esta es una grabación de la clase del día de hoy. Pueden ustedes a su tiempo y en su momento hacerla. Vamos a tener algunas tareas, pero al momento estamos viendo 7 de los 600 músculos que tenemos que ver en todo el cuerpo. Entonces, como que son bastantes. Importante es que se les quede, importante saber cuál es la función de cada uno de ellos. Vamos a ver el supraespinoso, que es un músculo pequeño ubicado en la parte superior de la escápula, o sea, del omóplato. Ayuda a la abducción del brazo y estabiliza la articulación del hombro. Más adelante vamos a ver la diferencia entre tendón, músculo y articulación. Como ustedes ven en la gráfica, tenemos allí la espina de la escápula. Tenemos el tendón del músculo supraespinoso, que parte y va por abajo de la espina de la escápula, y también tenemos el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor, que como ven también tiene que ver con parte del brazo, y eso pues es muy importante que lo conozcamos, sobre todo cuando hay lesiones que puedan afectar esta parte de nuestro cuerpo. Hasta aquí espero que vayamos bien en los músculos que vamos viendo. Vamos a ver el infraespinoso. ¿Cuál es el músculo infraespinoso? Se encuentra debajo del supraespinoso, en la parte posterior de la escápula. ¿Pero qué hace este músculo? Responsable de la rotación externa. Cuando usted mueve su brazo
hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, tiene que ver también el músculo infraespinoso. Ayuda a estabilizar la articulación del hombro, porque tiene que estar bastante bien entretejido para poder servir y apoyar. Y en todo esto también forma parte muy importante la fascia, porque ayuda a mantener todos estos músculos en su lugar. Vamos ahora a hablar del músculo redondo mayor. Es un músculo grande y redondeado que se encuentra en la parte posterior del hombro, o sea, atrás. Ayuda en la rotación externa y extensión del brazo. Como ven ustedes, ahí tienen la clavícula, parte de la clavícula, y está unido con el hombro. Esto ayuda a que en conjunto con el supraespinoso y el infraespinoso puedan mantener juntos la rotación externa y la extensión del brazo, como cuando usted extiende de forma horizontal su brazo, está ayudando el músculo redondo mayor, el supraespinoso y el infraespinoso. Ahora tengo a bien dejarles un pequeño video para que les va a explicar un poquito más respecto de esto. Espero que se oiga. Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar lo que serían los músculos de la espalda, que hay que diferenciar que no es lo mismo músculos de la espalda que músculos propios de la espalda. Entonces, pues vamos a comenzar desde los planos superficiales hasta los planos más profundos. Igualmente, a la mayoría de estos músculos que vamos a ver se les conoce como axioapendiculares, a excepción de unos cuantos que vamos a hacer énfasis en ellos como dice su nombre, axioapendiculares que unen el dorso, la columna, el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. Bueno, vamos a comenzar con el músculo más superficial de estos, que sería el músculo trapecio. El músculo trapecio, como lo dice su nomenclatura, nosotros podríamos decir que pues asemejara como un trapecio, pero en realidad es más como dos triángulos que unidos forman un rombo. Igualmente aquí se puede observar la forma romboidea, ¿no?, de lo que es el músculo trapecio. El músculo trapecio es un músculo superficial, justamente se encuentra por debajo del tejido subcutáneo y en el cual nosotros le podemos describir tres porciones: una porción descendente, una porción transversa y una porción ascendente. Estas porciones pues van a tener diferentes funciones. Pero bueno, hablemos primeramente del origen y de la inserción. El origen va a ser medial y la inserción va a ser lateral. Bueno, en el origen del músculo trapecio se va a insertar por arriba en la línea nucal superior, también en la protuberancia occipital externa, el ligamento nucal y las apófisis espinosas de lo que correspondería a C7 a T12. Obviamente estas fibras se dirigen lateralmente para insertarse en la clavícula, justamente por delante, que aquí no se alcanza a observar, pero en la clavícula en su tercio lateral, en el acromion y en el borde superior de la espina de la escápula. Justamente aquí se puede observar las inserciones. Tenemos borde superior de la espina de la escápula, acromion, y por delante sería en el tercio lateral de la clavícula. Cada una de estas porciones de las que ya les había comentado, la porción descendente, la porción transversa y la porción ascendente, van a tener diferentes funciones. Principalmente la porción ascendente ayuda a elevar la escápula, descendente, ayuda a elevar la escápula. La porción transversa ayuda a retraer la escápula, mientras que la porción ascendente ayuda a descender la escápula. Es algo sencillo de aprenderse. Igualmente, en nomenclaturas antiguas, este músculo presenta un epónimo que es el cocularis de Spiegel. Entonces, bueno, ese nada es como dato innecesario, ya que recordemos que en la actualidad se está intentando disminuir el uso de epónimos, pero pues nunca falta, ¿no?, el
el doctor o el instructor que te lo pregunte, entonces pues aquí yo se los menciono. ¿Cuál va a ser la inervación de este músculo trapecio? Va a estar dada por el onceavo par craneal. ¿Y cuál es el onceavo par craneal? El nervio accesorio. Va a estar inervado al músculo trapecio, al igual que el esternocleidomastoideo. Igualmente la porción descendente, la porción transversa y la porción ascendente. Continuando, tenemos el músculo dorsal ancho, antes denominado latísimo. Este músculo dorsal ancho igualmente lo encontramos inferior y una capa profunda a lo que sería el músculo trapecio. Vean cómo inclusive cubre parte de la porción superior del dorsal ancho, pero pues podríamos decir que se encuentran como en el mismo plano. Este músculo dorsal ancho, al igual, su origen va a ser en la línea media y su inserción va a ser lateralmente. Bueno, en la línea media el músculo dorsal ancho se va a insertar en las apófisis espinosas de lo que correspondería a las vértebras de T7 a L5, igualmente insertándose en la fascia toracolumbar, que ya lo vemos, que ya lo vimos en los músculos propios de la espalda, que era la fascia toracolumbar, que era esta fascia que envolvía los músculos que se ubicaban en los canales vertebrales, estos músculos paravertebrales. Se inserta en esa fascia. También observemos que se inserta también en la cresta ilíaca y en las tres últimas costillas, que aquí no alcanzamos a observar, pero en su porción profunda toma inserción en las tres últimas costillas. Estas fibras ascienden oblicuamente hacia lateral para insertarse en el húmero. ¿Pero dónde específicamente? En el piso o en el suelo del surco intertubercular, justamente ubicado en la cara anterior del húmero, en su epífisis proximal. Que ya vamos a ver estos detalles óseos, estos relieves óseos en lo que correspondería a huesos del miembro superior, pero se los menciono. Se inserta en el piso del surco intertubercular del hueso húmero. ¿Cuál sería la función principal del dorsal ancho? Bueno, extiende, aduce y rota medialmente el húmero, teniendo en cuenta su punto de fijación, el raquis y su punto de movimiento, pues el húmero. Igualmente la inervación de este músculo dorsal ancho va a estar dado por el nervio tóraco-dorsal. Continuando en un plano profundo y superior, encontraríamos a los músculos romboides. Romboides porque tenemos dos, uno menor y uno mayor. ¿Cuál es una forma de aprenderse la localización o la disposición de estos músculos? Bueno, tomemos una analogía. Recordar que un hermano mayor pues siempre carga con un hermano menor. Y es lo que nos podría ayudar a nosotros al momento de identificar los músculos romboides. Recordemos que el mayor pues se va a encontrar por debajo del menor y de alguna manera lo va a estar cargando, ¿no?, al menor. Vamos a empezar a describir su origen y sus inserciones. Igualmente su origen es en la línea media, mientras que sus inserciones es lateralmente. El músculo romboides menor, que está por arriba del mayor, observen que se inserta en las apófisis espinosas de C7 y T1, o sea, justamente en ese espacio interespinoso, y también parte del ligamento nucal. Sus fibras se dirigen oblicuamente hacia inferior y lateral para insertarse en lo que correspondería al borde medial de la escápula, justamente por debajo del ángulo superior, a nivel del origen de la espina de la escápula, justamente por arriba de esta zona triangular, que ya lo hablaremos en su respectivo video, en el miembro superior. Hablando del romboides mayor, igualmente su origen va a estar en la línea media, mientras que su inserción va a ser lateralmente. El romboides mayor se va a insertar en lo que corresponde a las apófisis espinosas de T2 a T5. O sea, ¿qué quiere decir esto? T2, T3, T4 y T5, 4 vértebras de inserción, sus respectivas apófisis espinosas. Igualmente sus fibras se dirigen oblicuamente inferior y hacia el lateral para
insertarse en el borde medial de la escápula, justamente por debajo del romboides menor, y abarca todo este espacio que correspondería al borde medial justo por debajo de la base de la espina de la escápula, toda esta porción de aquí. ¿Cuál sería la función de estos músculos romboides? Bueno, hay que entender que estos músculos ayudan a fijar la escápula a la pared torácica, la mantienen adherida a ella e inclusive también ayuda a retraer, rotar y inclusive un poco ayudar a descender la cavidad glenoidea, o sea, ascender el borde medial. Para eso servirían estos músculos romboides, más que nada para la fijación de la escápula en su porción medial. Igualmente la inervación va a estar dada por el nervio dorsal de la escápula. Tanto el romboides mayor como el romboides menor van a estar inervados por el nervio dorsal de la escápula. Continuando con un músculo justamente que lo encontramos por arriba de los romboides, sería el músculo elevador de la escápula. El músculo elevador de la escápula, observemos que su origen, igualmente al igual que los músculos que hemos estado mencionando, su origen va a ser medial, mientras que su inserción va a ser lateral. Pero bueno, hablemos del origen. Obviamente este músculo elevador de la escápula se origina superiormente en lo que corresponde a los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C1, C2, C3 y C4. Sus fibras descienden inferior y lateralmente para insertarse tanto en el borde medial de la escápula desde el ángulo superior hasta la base de la espina de la escápula. ¿Ok? Esa sería su inserción distal. ¿Quién inerva este músculo? Bueno, al igual que los músculos romboides, va a estar dada por los ramos ventrales de C3, C4 y el nervio dorsal de la escápula. Sería su inervación. Igualmente, ¿cuál sería la función? Pues el mismo nombre, la misma nomenclatura del músculo nos ayuda a que funcione, a elevar la escápula. Esto en su ángulo superior y por lo tanto ayuda a que la cavidad glenoidea de alguna manera mire hacia abajo, descienda. Pasando a los siguientes músculos serían los serratos, que estos son un plano intermedio, ¿no? Un plano más profundo a los superficiales. Y nosotros tenemos tres músculos serratos, pero nosotros al momento de hablar de la espalda solo encontramos dos: los músculos serratos posteriores superiores y los músculos serratos posteriores inferiores. Que estos músculos no son axioapendiculares, porque recuerden que van del dorso al tórax, que corresponde al esqueleto axial, pero los incluimos en los músculos de la respiración, que nos ayudan al momento de nosotros producir la fisiología de la respiración. Bueno, hablemos del músculo serrato posterior superior. Este músculo serrato posterior superior, observemos que su origen, como en todos los músculos que hemos estado mencionando, va a ser en la línea media, en donde en las apófisis espinosas de C7 y T3 y parte del ligamento nucal, para dirigirse lateralmente hacia las costillas, a cuales a la parte superior de la segunda, la tercera y la cuarta costilla. Inclusive aquí podemos ver estas cuatro lengüetas musculares que se dirigen hacia las costillas. ¿Cuál sería la función de este músculo serrato posterior superior? Elevar las costillas y así nada más. ¿Cuál sería la inervación? Bueno, serían los ramos ventrales de los nervios torácicos superiores. El músculo serrato posterior inferior, observemos que su origen va a ser en las apófisis espinosas de T11, T12, L1 y L2, para dirigirse lateralmente y ahora hacia arriba, para insertarse en las partes inferiores de la novena, la décima, la onceava y la doceava costilla. O sea, de la novena a la doceava costilla, o lo que sería también las últimas cuatro costillas. ¿Cuál sería su función? Descender las costillas. No se les olvide, el músculo serrato posterior superior ayuda a elevar las costillas, mientras que el inferior ayuda a descender las costillas. O lo que correspondería
que el músculo serrato posterior superior ayuda en la inspiración y el músculo serrato posterior inferior en la expiración. ¿Cuál sería la inervación del músculo serrato posterior inferior? Bueno, y al igualmente ramos ventrales de los nervios torácicos, pero ahora inferiores. Y ya por último tendremos el músculo cuadrado lumbar. El músculo cuadrado lumbar que lo encontramos en la porción profunda de todos estos músculos y que inclusive ayuda a formar la pared posterior del abdomen. Este músculo cuadrado lumbar, observemos sus inserciones. Observemos que se inserta tanto en la última costilla como en las apófisis espinosas y como en la cresta ilíaca. Es por eso que este músculo cuadrado lumbar le describimos tres tipos de fascículos. Los fascículos costoilíacos, que son estos fascículos que se dirigen directamente de la costilla a la cresta ilíaca. Los fascículos costotransversos, que son estos fascículos que vienen tanto de la costilla como de los procesos de las apófisis costales de las vértebras lumbares, estas que vienen aquí, para llegar a la cresta ilíaca. Y por último se describe un fascículo transverso ilíaco. Este fascículo transverso ilíaco, que es único, que se dirige de la apófisis transverso o apófisis costal de L5 para dirigirse a la cresta ilíaca, que inclusive observen en esta imagen no lo pone, pero los libros lo mencionan y sería pues algo más o menos así. Este músculo cuadrado lumbar va a estar inervado por el nervio subcostal. Recordar que el nervio subcostal es lo mismo que decir el 12º nervio intercostal. Igualmente su función va a depender de su punto de inserción. Si el punto de fijación es la cresta ilíaca, ayuda a rotar, a inclinar lateralmente el raquis, la columna vertebral. Si toma el punto de inserción la costilla, ayuda a elevar lo que sería la porción de la cadera, ¿no? Igualmente yo les dejo aquí unos ejercicios para que ustedes los vean, que recapitulemos de alguna manera estos músculos. Y ustedes van a observar que el número 1 va a ser tal músculo, el número 2 va a ser tal músculo. Ustedes le pueden poner pausa al video simplemente pues para que ustedes tengan una retroalimentación de lo que corresponde a este video de los músculos de la espalda. Aquí solo faltaría mencionar al cuadrado lumbar, que estaría ubicado aquí. Y con esto sería todo. Si tienen alguna duda, una aportación, alguna corrección del video, por favor dejarlo en los comentarios. Igualmente no olviden dejar su like, compartir el video. Y como siempre les digo, no hay preguntas tontas, simplemente tontos que no pregunten. Sin nada más que decir, espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Muchas gracias por verlo. Muy bien, como escucharon este video, tenemos varios músculos extras y que quisiera que ustedes apuntaran en sus copias. Importante es saber de que anatomía es bastante amplio. Imagínense todos los músculos y apenas llevamos unos cuantos. Hola. Vamos a ver entonces ahora la parte de las funciones de la columna vertebral. Por favor, presten toda la atención del caso, porque ya después de que vimos algunos músculos de la espalda, miremos todo lo que podemos hacer con la espalda. No, la columna vertebral nos permite estabilidad, claro, ayudado por los músculos que acabamos de ver, empezando a ver porque hay bastantes más. Nos da soporte estático y dinámico y también protección a la médula espinosa, así como equilibrio. Imagínense que nosotros sin columna vertebral estaríamos como un gusanito.
porque no tienen nada de ellos de esqueleto, pero ahí van caminando. Sin embargo, nosotros fuimos creados con una columna y con una serie de músculos que nos ayudan a mantener el equilibrio, mantener la estabilidad, el soporte estático y dinámico y protección de la médula. Entonces, vamos a ver también que hay algunos conceptos generales que necesitamos aprender en la anatomía y biomecánica del cuerpo. En la primera fotografía, en la parte superior izquierda, tenemos las diferentes flexiones a 40, a 90 grados y a 0 grados. Como ustedes ven, cómo se pone la columna inclinada hacia el lado, hacia el frente. También en la segunda diapositiva, perdón, en la segunda diapositiva en el centro, en la parte superior, vamos viendo la extensión lumbar, que es cuando nosotros nos hacemos con los brazos extendidos hacia adelante y hacemos la columna hacia atrás. Podemos trabajar hasta a 30 grados de nuestra posición inicial. Eh, Podemos hacer la rotación izquierda y rotación derecha hasta 30 grados sin lesionar nada. Tenemos en la parte inferior la lateralización lumbar. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, ejercicios y doblamos nuestro cuerpo hasta del lado derecho o del lado izquierdo, más 25 grados y menos 25 grados, sin lesionarnos. Por último, en la parte de derecha de nuestras pantallas, tanto arriba como hacia abajo, miramos la rotación izquierda y la rotación derecha de nuestro cuerpo, de nuestro cuello, en más 30 grados y menos 30 grados, es decir, poderlo hacer sin lastimar perfectamente hacia ambos lados. Todos los músculos que actúan allí, importante saberlos. Vamos a hablar de etiología del dolor lumbar o características o situaciones en las que ocurre el dolor de músculos. Si bien es cierto, eh, pues aquí en una clase no vamos a aprender del todo a ver estos detalles más profundos. Ya vamos a hablar de etiología, ya vamos a hablar de dolores lumbares, pero en esta clase lo que vamos a hacer es la relación entre la columna y los músculos que hay. Como ustedes saben, en un músculo hay tendones, hay articulaciones y varias cosas, pero ¿qué puede pasar cuando sucede algún problema en nuestra columna? Primero, puede haber una inflamación de los tendones que se conoce como tendinitis. Pueden haber fracturas en nuestra columna y eso puede tener, bueno, una situación bastante difícil, incómoda, distensiones. Puede ser luxaciones o subluxaciones que son demasiado duras, bastante difíciles, y también tenemos las neuropatías, que son diferentes tipos de dolor, pero que pueden dar, se imaginan, neuropatía lumbar. Es algo bastante fuerte. Entonces, por de pronto en esta clase lo que vamos a ver es la parte, empezar a ver básicamente todo lo que puede darse como consecuencia del dolor lumbar. Ya ustedes en fisioterapia empiezan a ver cómo quitar este tipo de problemas de la columna a través de algunos ejercicios o de apoyo para todo. Bueno, en esta diapositiva tenemos una fotografía de la columna, de cómo es el cuerpo desde arriba, cómo es un disco normal,
Así deberían de estar todas las áreas de nuestra columna. Pero abajo miramos cómo es un disco degenerado. ¿Cuándo se hace un disco degenerado? Por la edad o por alguna circunstancia que pueda, un accidente puede dar lugar a un disco degenerado. Ahora bien, también está la protusión discal, que como ven ustedes en una de las partes de los discos, tiene una situación incómoda en la parte izquierda del músculo. Eso se llama protusión o una inflamación de ese lado. Pero hay otro tipo de problema, la hernia discal, que esa se va formando por diferentes circunstancias que hablaremos más adelante, y es muy diferente la hernia de disco a la protusión discal. Noten ustedes la diferencia. Hay también disco adelgazado, que lo que tiene problema eso es que dado mayor dolor de columna. Usted se acuesta, usted se levanta con dolor de columna porque no está suficientemente ancho el disco entre vértebra y vértebra, y esto tiene que ver. El disco adelgazado con proceso artrósico. Cuando una persona tiene artrosis, tiene artritis o tiene eh, osteopenia, también los músculos se adelgazan o se deforman, también hay problemas. Como ven, hay ciertas dificultades que pueden darse como consecuencia de no tener salud en la columna, pero que también tienen que ver con nuestros músculos. Por eso necesitamos alimentarlos, tener bien todo. La vida que uno tiene también va a marcar la calidad de vida, valga la redundancia, que va a tener usted en su cuerpo. Vamos a ver esta higiene postural. Alguien de ustedes se preguntará qué es AVD. La alta vida que usted tiene al tener su columna bien, y la D pues es diaria. La mejor vida diaria es como usted puede tener su postura. Vemos caminando cómo es recomendable jalar algún material. Por lo regular resulta las personas jalando el material como no se debe hacer. Ustedes ven la foto de la señora cómo está jalando, y la idea es que sea por delante de tal manera que tengamos una higiene postural correcta. Abajo vemos a un señor que está jalando con dos bolsas, una en cada mano, y son las formas correctas en las cuales podemos cargar, o sea, también tener entre nuestras manos abrazando el paquete. Y la manera en que no debemos hacerlo es teniendo mayor peso de una bolsa y cargando el menor peso en el otro lado. Importante que se tome en cuenta. Otra parte de la higiene postural es al agacharse o al planchar. ¿Cómo hacerlo? Pues inclinando todo nuestro cuerpo y que nuestra columna esté de manera recta, porque al no tener la columna de manera recta puede darse al problema en nuestros músculos de la columna, o terminar con aquello que conocemos nosotros como mal de yegua o dolor en la espalda, que usted no se puede ni mover. Entonces tómelo en cuenta, por favor. Y al planchar, cómo sí se debe hacer de tal manera de tener su columna recta, y cómo no, inclinándose hacia el planchador, porque posiblemente no va a tener algún problema en una semana, 2 semanas, 6 semanas, 6 meses, un año, pero después su columna se empieza a acomodar de otra forma, y es donde sale lo que conocemos como lordosis, cifosis o escoliosis, por las malas posturas que tenemos. Cuando hablamos, por ejemplo, de tender ropa o manipular objetos elevados, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Nunca debemos forzar nuestro parado para poder hacer las cosas. Muchas veces hacemos como no es,
correcto, y esto pues afecta de una manera especial también nuestra columna. Higiene postural al sentarse. ¿Cómo sentarse de manera recta sin doblarse ni hacia adelante ni hacia atrás? Aquí hay una figura de una persona que está trabajando con su computadora en las rodillas y se inclina hacia adelante. Tampoco en un escritorio y en una silla inclinar la columna hacia adelante no es bueno, porque pues puede afectarla como tal, o tener simplemente la columna en un respaldo más pequeño que lo que es nuestra columna. No es conveniente, o tenerla al aire libre, porque en el aire, al aire podemos adoptar fácilmente una postura incorrecta. ¿Cómo debemos sentarnos? Con un respaldo en la parte de atrás de nuestra columna, y tratar de mantenerla recta siempre. Incluso a veces hay personas que cuando hablan por celular se ponen el celular en el hombro, inclinan la cabeza. Eso es mala postura. Entonces afecta su cuerpo definitivamente. Tarde o temprano va a tener este problema. Otra de las posturas es al acostarse. ¿Cómo acostarse? Hay gente que definitivamente duerme mal, o, o de forma incorrecta. Tiene que tener su espalda completamente recta. Hay quienes duermen, dependiendo por algunas circunstancias, duermen con un poquito elevada la cama, pero puede ser por algún problema de corazón, o por exceso de gordura, ¿verdad? Que no permite respirar correctamente. Bueno, hemos llegado casi a la parte final de esta clase. Es de 41 minutos ahorita, pero quiero explicar las dos tareas que van a hacer para entregar antes de las 4 de la tarde, y consiste en hacer una tarea individual. Jenny, por favor, investigar sobre el cuadrado lumbar, pero no solamente una diapositiva, una fotografía, no, sino por favor hacer una presentación de todo lo que es el músculo cuadrado lumbar, porque es importante que tengamos, si no cada clase se nos va a hacer eternos estos 600 músculos, y hoy ya pasamos de 2 músculos que vimos anteriormente y llevaríamos unos 15 ya, que tampoco debemos tomarlo demasiado lento ni demasiado rápido. Entonces, Jenny, por favor, haga una presentación sobre el músculo cuadrado lumbar, qué sirve, qué ayuda, dónde está localizado, su inervación y todo eso. Si es posible, hace su presentación y la coloca en el chat de fisioterapia. En el caso de Jocelyn, investigar sobre los músculos multifidos. Entonces, ayúdanos para que podamos trabajar en esa área. La licenciada Orozco, investigar sobre los músculos interespinosos y supraespinales. No hay una cantidad menor o una cantidad mayor, pero sí es importante que todo sea lo más claro posible, y considero que tener un mínimo tal vez de unas 5 diapositivas y un máximo de 10 por cada uno de ustedes sería excelente. Eso material va a servir para estudiar, y aparte para que ustedes vayan conociendo un poquito más de eso. En cuanto a Zoilita, por favor, investigar sobre el músculo longísimo, que para qué sirve, qué es, cuándo se inerva, dónde llega, qué es lo que hace, qué se puede hacer con él. Y Albita, investigar sobre el músculo semiespinoso, por favor. Todas son presentaciones de PowerPoint y es tarea individual. Eso lo vamos a entregar el día de hoy antes de las 4 de la tarde. Y
Esa es la tarea individual, pero aparte de ello vamos a hacer una tarea 2. Esto sí podemos hacerlo todas, pero vamos a trabajar en dúo, quienes ustedes decidan o con quien se sienta mejor, porque somos 5 personas nada más. Entonces, una puede trabajar con otra de sus compañeras y las otras 3 trabajan la siguiente, que es la tarea, hacer un resumen de la clase de hoy y hacer un artículo pequeño sobre la importancia de los músculos de la espalda de acuerdo a los músculos que vimos hoy. Por favor, necesito conocer su punto de vista. No lo van a trabajar solo. Ustedes se dividen, ustedes se administran el tiempo. Entonces, van a trabajar 2 personas por un lado y 3 personas por el otro. Entonces serían 2 trabajos. Los van a colocar también en el chat de grupo. Deben ser diferentes los 2 trabajos presentados definitivamente, porque para eso que pongan ustedes 2 trabajos iguales como que no, porque de nada sirvió trabajar en dúo y trabajar en trío. Entonces, pero 2 cabezas piensan mejor que una, así que yo les pido que puedan hacer esto. Tienen tiempo hasta las 4:30 para entregar este trabajo. Pueden regresar este video, pueden hacer muchas cosas de tal manera que estos resúmenes, tanto el individual como el de grupo, les van a servir para sus tareas. Por aparte, creo que la licenciada de fisioterapia va a dejar algo en especial. Yo estaré comunicándome con ustedes a las 4:30 para que no se confunda el doctor Arriaza y ni le quite tiempo a la doctora Rubenia. Solo él va a dar a partir de las 4:30 hasta las 6 de la tarde su clase. Pido entonces que se conecten, por favor. Muchas gracias por haberme escuchado y Dios les bendiga. Hasta pronto. Adiós.